Tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Gracias, presidenta. Señora presidenta, el Partido Nacional va a votar afirmativamente este proyecto de ley, no sin antes formular algunas consideraciones que nos parece pertinente, necesario e imperativo realizar en ocasión de este debate. Como lo ha señalado bien la señora miembro informante, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. En ocasión de que ingresara el mismo al ámbito de la Comisión y que nos abocáramos a su tratamiento, nosotros particularmente pedimos la presencia del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas a los efectos de poder recabar información con relación a este asunto, que por supuesto no es un tema menor. No todos los días, señora presidenta, se liquida una empresa pública, no todos los días se suprime un ente autónomo de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución, es decir, a través de la mayoría de 3/5 de votos del plenario de la Cámara de Diputados y del Senado, como prevé la Constitución de la República. Yo diría, señora presidenta, que si insertáramos este análisis en lo que representa desde el punto de vista del país que tuvimos hace 50 o más años, en la década del 50 concretamente, cuando se creó la empresa Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea en el año 51, como aquí se ha dicho, bueno, la decisión que la Cámara está por adoptar seguramente sería fuente de nostalgia importante. Hoy podríamos decir que estamos en algún sentido dejando jirones de ese Uruguay que seguramente desde el punto de vista de la melancolía y de la nostalgia muchos recordamos, y sobre todo algunos que son anteriores a nosotros desde el punto de vista generacional, con añoranza y como la evocación de un tiempo de mucho desarrollo y de mucha presencia y expansión del Estado y de la fundación y del fortalecimiento de las empresas públicas como palancas del desarrollo nacional. Hoy se nos va un pedazo de ese país, señora presidenta, y se nos va, curiosamente, yo diría, en un escenario político que en el marco de esta discusión es particularmente sorprendente, porque esto acontece cuando, casualmente, quien conduce los destinos del país es una colectividad política que hizo de este tema, yo diría, un tema central de su propia existencia política, de su propio compromiso desde el punto de vista ideológico y programático con la suerte del Uruguay, en la defensa del patrimonio nacional, en la defensa del Estado, en el ámbito del dominio comercial e industrial del Estado, y que sin embargo, bueno, se da la paradoja de que esta liquidación de una de esas empresas públicas, de que esta supresión jurídica, el término jurídico es supresión, el término político o el término económico es liquidación, viene a acontecer cuando precisamente es esa fuerza política la que conduce los destinos del Uruguay. Si el análisis terminara allí, creo que no daría más que para formular estos señalamientos, marcar alguna paradoja, que creo que sin ninguna duda hay una paradoja o una situación paradojal en el razonamiento que estoy formulando, pero en verdad el análisis y la reflexión nos debe conducir a traer sobre el tapete algunas conclusiones que son bastante más trágicas y bastante más comprometedoras para el Uruguay de lo que yo acabo de mencionar. En algún sentido, la supresión de Pluna, ente autónomo, que es lo que hoy estaremos votando y que seguramente votaremos en breves instantes, podría decirse, señor presidente, la culminación de un proceso muy lamentable que le generó un enorme daño al Uruguay, pero no al Uruguay de los 50, al Uruguay de hoy, al Uruguay del siglo XXI, al Uruguay cuya suerte, destino y felicidad es responsabilidad de quienes hoy tenemos responsabilidades públicas en el ámbito del Poder Ejecutivo y también en el ámbito del Parlamento. Yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. En aquel tiempo, en aquellos años, cuando se ensayó aquella última asociación con el capital privado
que tantas consecuencias negativas tuvo, se dijo que, bueno, el proceso que allí se iniciaba iba a conducir al fortalecimiento definitivo de esta empresa, a su competitividad en el marco de una actividad que sabemos que es precisamente muy competitiva y muy compleja desde el punto de vista de los altos costos y de los escasos o estrechos márgenes de ganancia. Y se utilizó o se acuñó una frase que después lamentablemente se hizo célebre, que es: todo aquello que empieza bien, termina bien. Esa fue la frase que se utilizó cuando se formalizó el acuerdo que dio lugar a aquel entendimiento. Y mire cómo estamos terminando, señor presidente. Yo creo que esa es una conclusión que inexorablemente tenemos que sacar y tenemos que plantearla en alta y clara voz en el marco de este debate. Aquello que iba a terminar bien terminó en liquidación. Aquello que iba a terminar bien terminó en un pasivo de 380 millones de dólares, que por supuesto ha repercutido, ¿cómo no va a repercutir?, en la realidad de los uruguayos, en la economía nacional, en la pérdida de la competitividad, en el aumento de nuestros costos, en las dificultades fiscales que el país todavía hoy padece, y vaya si padece, producto de la política económica y de la política presupuestal que concomitantemente a esto el gobierno nacional ha ido desarrollando. Y ocurrió algo muy curioso en el ámbito de la comisión en presencia del señor ministro con relación a esto que yo estoy comentando. Casualmente el diputado Paulino Delsa, que figura como miembro informante, aunque la informante ha sido la diputada Correa, en virtud de que ella es la titular de la banca, como corresponde, hizo una pregunta con una enorme ingenuidad, y yo quiero ponerlo en estos términos porque me parece que no estoy ni faltándole respeto al diputado Delsa, ni cometiendo una infidencia. La ingenuidad no es un sentimiento negativo. Yo creo que en tal caso es una expresión de una actitud sana de quien la practica o de quien la protagoniza. Y el diputado Delsa preguntó: la subasta de los aviones, le preguntó al presidente de Pluna, que compareció junto al ministro de la comisión, a su juicio, ¿fue bueno o fue malo el resultado? ¿Cuánto se obtuvo por el remate de los aviones Bombardier? Y el señor Berti dijo: bueno, se obtuvieron 76 millones de dólares. ¿Y le pareció bueno el resultado? Y la respuesta del presidente de Pluna fue: bueno, yo no me atrevo a decir si el resultado de la subasta fue bueno o malo, no me corresponde a mí decirlo. No le correspondió a él decir lo que guardó escrupuloso silencio, y escrupuloso silencio también guardó el ministro de Transporte y Obras Públicas frente a una pregunta que era muy importante, que yo creo que tenía mucho valor histórico en cuanto a la historia reciente, que es la que yo estoy describiendo, que antecede a esta decisión que habremos de tomar en el día de hoy, y que tenía mucho valor esa pregunta con relación específicamente al proyecto de ley que estábamos analizando. Y tiene mucho valor, señor presidente, porque esto no fue simplemente un resultado negativo de una gestión equivocada. Esto no fue solo el resultado inconveniente de una apuesta o de una asociación que fracasó. Como en el mundo de los negocios cualquier asociación puede fracasar. Esto también es el resultado de una situación que tuvo ribetes de escándalo, como todos sabemos. Que tuvo ribetes de escándalo en la medida en que hubo procesamientos por estafa de los empresarios que intervinieron, que tuvo ribetes de escándalo en la medida en que hubo procesamientos de funcionarios públicos de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Banco de la República. Y ese dato, esa cifra, vinculada precisamente con lo que se obtuvo en la subasta por los aviones que allí se vendieron, que había garantizado en forma ilimitada el Estado uruguayo, como todo el país sabe, es muy relevante porque parte de la ficción, parte del fraude que se apuntaló en aquel momento implicó establecer en esa subasta una base muy por encima del valor real de las aeronaves que se estaban subastando. Esos aviones salieron a subasta pública con una base de 130 millones de dólares. Ya en aquel momento todo el país sabía, todo el mundo sabía, todos los que tuvieran alguna idea o alguna vinculación con la actividad aeronáutica, que los aviones no valían más de 80. Alcanza con ir a ver los debates parlamentarios de aquella época, las interpelaciones del senador Moreira en el Senado de la República, para recordar que esto es así. Y tanto es así que cuando efectivamente se subastaron después de la tragedia que el país vivió con relación a todo esto, el resultado que se obtuvo fue de 76 millones de dólares, señor presidente. De una empresa que, como dijo la actual vicepresidenta de la República, sufrió un vaciamiento.
Un vaciamiento perpetrado por los socios del Estado uruguayo que fueron escogidos por el gobierno de turno en una solución que, bueno, implicó naturalmente la entrega del patrimonio nacional, la entrega de los activos, la gestión de las operaciones, con los resultados que todos conocemos y que en definitiva determinaron aquello de que lo que empezó bien en este caso, sin ninguna duda, no solo no terminó bien, sino que terminó trágicamente. Hechas estas consideraciones, señor presidente, que creo yo que estaríamos omisos si no las trajéramos a la consideración de la Cámara en el momento en el que se está tomando esta dramática decisión, porque es una decisión muy importante. Suprimir una empresa que tiene, bueno, 60 y tantos o cerca de 70 años de historia y que está muy asociada a la identidad del país, como todos sabemos, y que está muy asociada a la cultura nacional y a la historia de los uruguayos y a nuestros propios afectos y a la propia realidad en la que todos nosotros hemos nacido, nos hemos criado y nos hemos desarrollado. Bueno, yo quiero transmitir que el Partido Nacional, en una actitud de responsabilidad que es la que ha tenido siempre, la que tuvo cuando condenó estos hechos en el mismo momento que acontecieron y la que ha tenido en todas las instancias en las que le ha tocado actuar con relación a una circunstancia como esta o similar, en esta oportunidad, frente a este proyecto de ley que estamos analizando, asumimos también la actitud constructiva de ayudar al Gobierno a salir de este tema lo más rápidamente posible y lo mejor posible para el país. Porque qué duda cabe que después de la eclosión que se produjo en el año 2012, este final que estamos teniendo hoy, 5 años después, era necesario, bueno, apurarlo, procesarlo con la mayor prontitud. Ojalá esta decisión no se hubiera tomado como se va a tomar en el 2017, que ya estuviera pronta desde hace más tiempo. En el año 2015, en la Ley de Presupuestos, se introdujeron algunas facultades para el Poder Ejecutivo, se le encomendó al ente autónomo Pluna que avanzara en el proceso de liquidación. Para eso se le otorgaron facultades extraordinarias, se acordó desde el punto de vista presupuestal un subsidio para hacer frente a los gastos. Y debo decir que en función de la información que nos proporcionó el ministro de Transporte y que nos proporcionó el presidente de Pluna, es bueno que la Cámara sepa que se nos han ido también, o ya, entre 7 y 8 millones de dólares, precisamente en esta última etapa, en estas últimas instancias que se han cumplido, tendientes a la liquidación del ente autónomo, por la vía, naturalmente, de negociar en el marco del concurso con los acreedores en el Uruguay, en la Argentina, donde sin ninguna duda hay pasivos, o había pasivos muy importantes a los que hubo que hacer frente. Y yo, señor presidente, en nombre de esa responsabilidad que quiero reivindicar para nuestro partido político y de la seriedad con la que tenemos que actuar, debo decir que no tengo reproches con la forma en la que en este último tiempo se actuó en el camino de proceder a esta liquidación que finalmente dio lugar a la propuesta de supresión del ente autónomo Pluna que estamos analizando en el día de hoy. Creo que hubo celo profesional, creo que se trabajó con ahínco en una tarea que seguramente no fue fácil, que implicó, repito, negociar individual y colectivamente con acreedores que están en el país y con otros que están fuera de fronteras, pero para eso hubo que gastar mucho dinero. Durante todos estos años tuvimos que hacer frente a un costo de $1,5 millones de dólares anuales solo por salarios, por el pago de los salarios del personal de Pluna, que se mantenía hasta ese momento integrando, por lo tanto, la plantilla de la empresa, y por la contratación de servicios profesionales y de consultorías que apoyaron la tarea del directorio de Pluna Ente Autónomo a los efectos de, por lo tanto, poder alcanzar esta solución que finalmente se estará alcanzando. Esa era la sangría que, tal vez sin saberlo demasiado bien y sin que los uruguayos estuvieran debidamente notificados o informados, no por responsabilidad del Gobierno, tal vez por responsabilidad nuestra, de que no fuimos lo suficientemente claros en procurar esta información que ahora hemos obtenido. Bueno, de lo que hemos venido a notificarnos, repito, es de que en el 2015, por ejemplo, se gastaron 36 millones de pesos en sueldos, otro tanto en el 2016, $1,5 millones de dólares en consultorías y en asistencias profesionales en el 2015, $0,5 millones en el año 2016, que no estoy cuestionando estas cifras por lo que acabo de decir, sino que en todo caso las estoy señalando como un dato que hay que incorporar al análisis en cuanto a cuál era la realidad que estábamos viviendo
desde el mismo momento, en aquel año 2012, que esta empresa dejó de generar ingresos porque cesó en su actividad comercial y en las operaciones a las cuales estaba dedicada en función de su carta orgánica y en función de la tarea que por ley oportunamente se le había encomendado. El proyecto de ley, señor presidente, y para terminar, básicamente es la solución que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. Los legisladores de la Comisión de Constitución, todos nosotros, trabajamos a los efectos de mejorar la redacción en muchos aspectos. Aquí hay fórmulas vinculadas con la redistribución de los funcionarios que fueron, repito, perfeccionadas por el trabajo de los legisladores, por ejemplo, eliminando un derecho que estaba proyectado y que hubiera generado eventualmente una situación de desigualdad para aquellos que actualmente mantienen su cargo en reserva y manteniendo, sí, o declarando el derecho de los que están en comisión de servicio para que sean incorporados definitivamente al organismo en el que actualmente cumplen sus funciones. También modificamos, a partir de una propuesta del diputado Pasquet y en función de un análisis colectivo que entre todos hicimos, el artículo 4, que es un artículo medular, es decir, aquel que declara la transferencia de todos los activos y los pasivos del ente autónomo Pluna al Poder Ejecutivo. La redacción original proyectaba que esta transferencia se realizara al Ministerio de Economía y Finanzas. Todos entendimos que correspondía en tal caso, en función de razones vinculadas con la personería jurídica, que apareciera allí definida la figura del Estado persona pública mayor, y por eso esta fórmula que sugirió el diputado Pasquet de introducir el concepto de Estado, Poder Ejecutivo, en lugar de Ministerio de Economía. Y con eso, por lo tanto, redondeamos una propuesta que es la que la Cámara está analizando en la noche de hoy y que, repito, es un paso que tenemos que dar, que es un paso amargo, desde el punto de vista, por supuesto, de lo que puede representar, reitero, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la dosis de romanticismo y de melancolía a la que todos tenemos derecho a recurrir como integrantes del género humano, pero muy amargo también es este paso en función del daño material y económico que todavía estamos pagando y que pagaremos por mucho tiempo como consecuencia de las muy malas decisiones que el Gobierno actual en su momento adoptó. Gracias, señor presidente.